días. En esta mañana vamos a iniciar con el contenido socioemocional. Estamos hablando o estaremos hablando durante la presente semana sobre las etapas del duelo. En este día vamos a trabajar la segunda, que es la confusión. Recordemos que estar confundido significa que nosotros estamos muy apegados a algo que nos ha dejado intranquilos o que en muchas ocasiones pues no sabemos qué hacer ante las dificultades que nos presenta la vida. En las imágenes que están visualizando en este momento podemos ver que aparece una señorita y hay dos pajaritos, uno sobre sus pies y otro sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ella demuestra una actitud de soledad, de tristeza, de algo que le está afectando, pero estas dos aves pueden representar o simbolizar que no todo está perdido, que en medio de la tempestad todavía puede ella encontrar ayuda y solución a sus problemas. Luego en la siguiente imagen está la reflexión. Me llamó mucho la atención no solo las palabras, sino también el fondo, porque la frase dice: solo Dios comprende lo que sientes en tu corazón, confía en Él. Y luego vemos nosotros que está un joven sentado en la tierra, en el piso, y hay un árbol. Y en ese árbol pues podemos reflejar nosotros que tiene ramas secas, pero al final también podemos encontrar una luz muy llamativa. Y en la frase que nos dice que solo Dios comprende lo que sientes en tu corazón, confía en Él, está claramente reflejado lo que se nos está explicando, ¿tá? A través de imágenes en ese sentido. La confusión como una etapa del duelo simboliza también todos aquellos aspectos que nos ha tocado vivir enfrentados pues a una situación que no queríamos, no nos imaginábamos haber pasado o que estemos pasando, y pedimos pues que esto ya finalice. Pero esto también hace, ¿verdad?, que todas aquellas personas que han perdido a un ser querido, a un vecino, a un amigo, a un conocido, pues sientan este estado depresivo de la confusión, el tener más preguntas que respuestas. Por eso, chicos, recordemos ante toda dificultad y ante todo problema que hay que tener fe, hay que comprender lo que está en su corazón y pedir de manera diaria porque esto cese y puedan ustedes encontrar también, y todas aquellas personas que lo necesiten, la confianza en Dios, que solo eso es lo que va a ayudar a que podamos pasar de esta etapa del duelo. Este día, hablando de los contenidos, vamos a estar hablando mucho sobre una obra literaria que se llama Luces de Bohemia, creada por el autor Ramón María del Valle Inclán, quien es el creador del esperpento. Para ello, les solicito, ¿verdad?, antes de empezar a la clase en sí, que conozcamos sobre nuestra agenda. Este día vamos a hablar del indicador de logro, vamos a comentar el video que vamos a observar, posteriormente el desarrollo del contenido, consolidación y la sesión de preguntas y respuestas. Recuerde que si usted tiene dudas durante o después del video de la clase, lo puede hacer en el chat, y si no, pues me escribe posteriormente a los medios que tenemos para comunicarnos y ahí poder resolver dudas. Esta es una obra literaria que nosotros vamos a trabajar más adelante en el mes de agosto, y para ello es muy importante que conozcamos sobre la obra literaria. A continuación los voy a dejar con un video que es la parte introductoria del esperpento.
Veámoslo, pongamos atención y después vamos a ir enfocando este esperpento a la obra literaria que estamos trabajando, que es Luces de Bohemia. El esperpento es un nuevo concepto estético que pretendía reflejar la realidad más profunda de los seres humanos, distorsionando o exagerando los rasgos físicos y ambientales con la finalidad de hacer el retrato emocional de la sociedad española de su tiempo. Valle-Inclán cree que una realidad nacional deformada, sórdida y ridícula solo podrá reflejarse con total exactitud por medio de una estética igualmente deformada, y para ilustrarlo, habla de los espejos del Callejón del Gato en Madrid. Deforma de manera sistemática los rasgos de los personajes y el entorno que los rodea, exagerándolos y ridiculizándolos para mostrar la degradación espiritual y social en la que viven. Gracias a esta deformación exacta, matemática de la realidad, Valle reflejará con exactitud la vida española, muy deformada por la injusticia, la miseria, la opresión y la incultura. El principio estético es una visión sistemáticamente deformada de la realidad. Esa deformación de la realidad se considera la aportación más novedosa del autor y su obra. De todas formas, esta técnica no es exclusiva de Valle, sino que se da en otros autores. Por ejemplo, en pintura tenemos a Goya o el Bosco, y en literatura a Quevedo, en expresionismo, en el cine, los expresionistas alemanes, etc. Logra la estética del esperpento a través de los siguientes procedimientos. En primer lugar, la degradación de los personajes. Desmonta a sus personajes y los imposibilita para ser héroes. Los muestra como seres ridículos. Para conseguir que reflejen esa situación de degradación colectiva, Valle realiza varias operaciones esperpentizadoras: desclasar, deshumanizar, cosificar, animalizar, muñequizar e idiotizar a sus personajes. En segundo lugar, tenemos la esperpentización de lugares y ambientes. Los personajes se mueven en unos espacios casi siempre mal iluminados, sucios y chabacanos. También hay un abundante uso del contraste. El contraste es un recurso que le sirve para denunciar posiciones contrarias, que al presentarse juntas crean un choque profundo en el espectador. Por último, un uso continuado de la ironía, el humor y el sarcasmo. Son los principales recursos que emplea para esperpentizar la injusta realidad que percibe en su entorno. La ironía marcará aún más si cabe las enormes diferencias culturales entre la bohemia, imaginativa, culta, elitista, y el resto de los personajes. Los comentarios irónicos estarán casi siempre en boca de Max, Don Latino y los modernistas, los únicos personajes que poseen las luces de la inteligencia. Bien, después de haber visto el video, nosotros podemos ya reconocer dentro de él los aspectos que se nos solicitan en el indicador de logros, que dice: conoce sobre Ramón María del Valle-Inclán, su obra representativa Luces de Bohemia y el esperpento, logrando identificar sus características principales y datos de interés sobre la obra literaria. En el video podemos apreciar cómo era la sociedad de la época y lo que Ramón María del Valle-Inclán quería dejar plasmado en su obra literaria. Vamos a iniciar conociendo sobre Ramón María del Valle-Inclán. Fue un escritor que nace el 28 de octubre de 1866 y fallece el 5 de enero de 1936, que es una época que usted recordará es el inicio de la Guerra Civil Española. Este autor se destacó por escribir no solo poemas ni novelas, sino que también fue un dramaturgo, y por eso es que escribe la obra teatral Luces de Bohemia. En Luces de Bohemia vamos a encontrar nosotros que es un texto dentro de la etapa modernista de la generación del 98, a la cual perteneció el autor.
él, pues dentro de su vida podemos encontrar nosotros que tiene una falla, ¿verdad?, en cuanto a su salud, y es esto que le ayuda también a recuperarse, y en 1920 le hacen una intervención quirúrgica donde él se recupera. En 1920 también es la primera vez que Ramón María del Valle Inclán utiliza la palabra esperpento dentro de la obra literaria que se da, ¿verdad?, en este texto que nosotros estamos analizando. El autor se destacó en el periodismo en España durante su juventud y también en México, ya que en ese lugar él estuvo algún tiempo de su etapa viviendo. Tuvo una vida muy bohemia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que estaba dedicada enteramente a la literatura, y aquí podemos encontrar una característica del autor, de Ramón María del Valle Inclán, con el personaje que nos presenta dentro de la obra literaria, que es don Máximo Estrella. Fue muy célebre, o sea, muy reconocido por todos gracias a la forma de escribir y la manera de innovar dentro de la literatura. Él empieza escribiendo poesías, relatos y luego obras de teatro. Primero como un estilo modernista, que se destacó haciendo hincapié en los textos de Rubén Darío, que fue el iniciador del modernismo en España. Más adelante evoluciona dentro del modernismo, pero sigue siempre la misma temática y el estilo, solo que fue un poco más sombrío, más oscuro, para dar a conocer la realidad de su época. Tenemos que este autor expresa dentro de sus textos literarios la rebeldía frente a la mediocridad burguesa del mundo moderno, que es una característica que ya habíamos hablado antes de la generación del 98. Finalmente, la obra del autor va a desembocar en el esperpento, que era ridiculizar, animalizar, destripar a los personajes, dándoles un tono ridículo, haciendo una crítica hacia la sociedad, hacia lo que se estaba produciendo en ese momento. El autor dice que el esperpento era una deformación sistemática de la realidad, y él viene a caracterizar todo esto dentro de su obra. Presenta lo vulgar y lo sublime, lo absurdo y lo cómico, lo grotesco y lo heroico. Luces de Bohemia es una obra teatral escrita en 1920, que ya vamos a ver que primero empieza por tiradas, ¿verdad?, en un periódico, y ya después se fundamenta en un libro. Este autor también escribe Divinas Palabras, la trilogía Martes de Carnaval, dentro de sus novelas más características. ¿Cuál fue el propósito de este autor? Pues él lo que quería era distanciarse críticamente entre el público y lo que se estaba representando, para que así todos aquellos que estaban en ese contexto a su alrededor hicieran conciencia de la realidad contemporánea de ese momento. Y también, pues, como es bastante importante, que él demostró esa crítica a la sociedad. El estilo del autor fue muy elaborado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene una selecta historia en el léxico, en el vocabulario que utiliza. Los registros, utiliza también vulgarismos que son propios del lugar, así como ya un lenguaje más poético, más complejo en sus obras. Luces de Bohemia, que es la obra que nosotros estamos analizando, es una de las más reconocidas por todos los lectores a nivel universal, ¿verdad? Porque se da a conocer esta crítica, como les repito, que hace el autor. Y es muy importante porque la realidad que nos está plasmando es muy al estilo de la época. En cuanto a esa crítica, nos representa a Max Estrella, que era un poeta, un bohemio, estaba ciego,
y la realidad que él da a conocer pues es muy característico del esperpento. Dentro de la obra nosotros pues lo podemos encontrar fácilmente. Ya veíamos en el video que el esperpento es la manera en la que se desforma la realidad, el ambiente, los lugares, los elementos que nos representan, todo era muy sórdido, ¿verdad? Y vamos a ver también expresiones irónicas, burlas y jergas, o sea, formas de hablar de las personas propias del lugar para poder ridiculizar. Dentro de las innovaciones que Ramón María del Valle Inclán utiliza en su género es la función social y la pervivencia de muchos de los temas que convierten a la obra en plenamente vigente, que es lo que hace llamar la atención y que hasta nuestros días se siga leyendo. Aparece publicada por entregas, primero en la revista España en 1920 y ya en 1924 se empieza a presentar ya como un libro y llega a más personas que empiezan a leer. Una de las características que encontramos en el texto son las acotaciones escénicas, o sea, las introducciones que el autor nos va dando sobre el espacio, sobre el lugar, sobre los personajes, la caracterización de los personajes, para que nosotros podamos imaginar, ¿verdad?, cuando estamos leyendo. Y también lo principal es que cuando ya esta obra se lleve a escena, pues se respete lo que el autor da a conocer. Tenemos acá un ejemplo de acotación que aparece en el texto y dice: la taberna de Picalagartos, luz de cetileno, mostrador de zinc, zaguán oscuro con mesas y banquillos, jugadores de mus, borrosos diálogos, Máximo Estrella y Donatino de Hispalis, sombras en las sombras de un rincón oscuro, como el dark más inglés, se regalan con sendos 15 de morap. Fíjese bien, nos está describiendo el lugar en el cual se encuentran, cómo estaba ese lugar, si estaba alumbrado, si no, qué había en ese lugar, qué personajes estaban ahí y de qué manera. Esto es una acotación de las muchas que nosotros vamos a encontrar en el texto. Las técnicas del esperpento dentro de la obra de Valle Inclán nosotros la vamos a ver a partir de la animalización, de la cosificación y de la muñequización. ¿Qué quiere decir? Pues que va a representar al personaje con algún rasgo de los animales, ¿verdad? Muchas veces vamos a encontrar nosotros esto. Yo les sugiero que cuando usted vaya leyendo, vaya también aplicando estas técnicas y usted diga, en la página 28 se va a dar la animalización por esto y esto, ¿verdad? Y usted lo puede ir aplicando al texto para poder evidenciar posteriormente. La cosificación nos está hablando de los objetos, las cosas, ¿verdad?, que se presentan como objetos a los personajes que el autor ha intervenido. Y la muñequización, porque les dice de diferente manera a los personajes, como pelele, fantoches, con máscaras, ya los está haciendo como un muñeco. A eso se refieren estas tres técnicas que evidenciaremos en la obra literaria. Luego nosotros tenemos, ¿verdad?, en esta acotación, si usted se fija que aparece hablándonos de la taberna de Picalagartos. Imagínense los nombres que les coloca, ¿verdad? Ese es un ejemplo también que podemos encontrar. La obra literaria, el esperpento, al inicio, en las primeras publicaciones, constaba de 12 escenas y fue publicada, como les decía, por entregas en la revista España, que aquí tenemos un ejemplo de cómo era esa revista. Luego vemos ya que la segunda edición, en 1924, que es la definitiva y la que llega hasta nuestras manos,
ya la podemos encontrar como un libro. Y en él, pues el autor fue añadiendo algunas versiones de 3 escenas. La segunda, la sexta y la 11ª. Esas son las 3 escenas que él agregó posteriormente. Vamos a ver cómo estaba organizada la obra. En la obra nosotros vamos a encontrar las últimas horas de la vida de Max Estrella. Cuando nosotros empezamos a leer el texto, podemos ver que están, ¿verdad?, en la casa de Max Estrella, Claudinita, Madame Colette, está Max, y él empieza a hablarles de un suicidio colectivo. ¿Qué significa eso? Pues él ya estaba cansado, estaba muy triste, reprochando la vida del momento, y por eso se dice que en la obra también se hace una ilustración de esta escena. Desde el inicio vamos viendo que ya Max Estrella puede implicarle las últimas horas de su vida, porque él quiere suicidarse, quiere un suicidio colectivo, o sea que los 3 al mismo tiempo se suiciden. También vamos a ver que la obra está organizada en una segunda parte donde se hace una evocación de la vida bohemia, porque ahí vamos a ver nosotros a todos aquellos poetas, a aquellas personas que muy frecuentemente visitan las cantinas, y ahí pues se hacen amigos unos con otros y hacen tertulias literarias, como se les llama, ¿verdad?, a esas pláticas sobre los libros que ellos escribían o leían también de otros autores. Y como tercer punto tenemos la realidad político-social de España, porque se está haciendo una crítica muy eficiente de lo que el autor quiere reflejar como la crítica a la realidad, a la sociedad burguesa del momento, de lo que estaba pasando en ese momento. Hay una escena que vamos a ver nosotros cuando a Max Estrella se lo quieren llevar a la cárcel, ¿verdad? O se lo llevan, mejor dicho. Lo acusan de ser un revoltoso, y vienen y hacen un complot ahí, un desorden, y por ello es que se mira cómo es que la realidad político-social de España no estaba muy bien presentable, que se diga, porque no llegan a un acuerdo, no conocen los hechos, la policía solamente demanda lo que hacen y nada más. Dentro de los personajes vamos a ver que se da en 2 grupos, ¿ah? Los estratos sociales, los grupos sociales. Tenemos el mundo oficial, que es aquel donde vemos nosotros que el ámbito de los personajes está regido por el ministro, por Dieguito, don Filiberto, el capitán Pitito, Serafín el Bonito, y todos estos están reflejando a la sociedad burguesa, a la política, a la burocracia. Y también vamos a ver que estos personajes están en un mundo en el cual reaccionan contra el segundo grupo, que ya serían los burgueses. El mundo de la bohemia literaria está muy marcada dentro del texto. Autores, escritores que hacen referencia a toda esta literatura. En este ámbito tenemos a Max Estrella, a Don Latino, a Gay Peregrino, los modernistas que aparecen ahí dentro de la cárcel, ¿verdad?, donde nos habla Max Estrella de ello, a Soulinake, a Rubén Darío, al Marqués de Bradomín. Cada uno de ellos representa las tendencias, las diferencias de la bohemia, y de manera individual tienen sus propias características, pero en pensamiento todos estos modernistas están regidos bajo la misma ideología, que es la misma de Max Estrella. Ya cuando nosotros estamos analizando a los personajes protagonistas, vamos a encontrar al principal, que es Máximo Estrella.
Este autor ha querido reflejar en Max a un héroe clásico desde que lo empieza a describir en la escena número 1. ¿Por qué? Pues porque allí dice que Max se representa como ese personaje que va a ser la clase baja, la clase denigrante, la clase a la cual van a estar, la clase que está sometida, mejor dicho, a los lineamientos políticos de la sociedad. Este autor se presenta como un poeta ciego, a quien se le han cerrado todas las puertas. Primero va usted a ver que le niega la colaboración que tiene en el periódico del Buey Apis. Cuando está Max Estrella en esa situación, pues él, a pesar de que escribía muy bien su poesía, no es aceptado. Lo miraban de menos porque no creían en su capacidad. Con todo esto, pues vamos viendo que en Max se empieza a despertar esa conciencia de fracaso, esa actitud que él tuvo de demostrar que todo estaba perdido y se empezó a sentir muy mal. Es cuando le dice a su esposa y a su hija que lleven a cabo un suicidio colectivo. Después de ello, el autor se siente ya consciente y orgulloso de todo lo que ha hecho, porque Don Latino de Hispalis estaba a su lado y él lo invitaba a que siguiera escribiendo, que iban a llevar los textos para que los publicaran, pero Don Latino lo consideraba como su amigo y al mismo tiempo, pues después vamos a ver que no era así, porque lo llega a traicionar. También vamos a ver en Max Estrella la representación de la figura del último bohemio, que era muy orgulloso de todo el talento que tenía y después se empieza a creer superior frente a todo lo que le estaba rodeando sobre los demás compañeros. Ya cuando él empieza a sentirse que iba a tener más talento o que había ganado la lotería también. Dentro de este aspecto del análisis de los personajes, los protagonistas a Max, y está Don Latino de Hispalis, que es todo lo contrario, que es quien traiciona a su mejor amigo. Dentro del espacio que vamos a encontrar en Luces de Bohemia, podemos observar, así como se presentaba en el video sobre el esperpento, que la unidad espacial no transcurre en un solo lugar. Se mencionan varias escenas: la casa de Max, la taberna de Picalagartos, la cárcel donde estuvo Max Estrella y los modernistas, las calles, ¿verdad?, principales de Madrid, y ninguna de ellas se va a ver que está transcurriendo una tras la otra, o la misma escena que se va a ver al principio se va a dar al final. Dentro de ello vamos a ver que solo se desarrollan en el mismo lugar algunas escenas, como la tercera y la última, que es en la taberna de Picalagartos, y luego la primera y la 13ª, que es ya en la casa de Max Estrella. Dentro de este ámbito, pues tenemos también que las calles de Madrid eran muy famosas, el papel que tenían era muy significativo, y los dos personajes, Don Max Estrella y Don Latino Hispalis, fueron quienes iniciaron con este vagabundeo, anduvieron por ellas, ¿verdad? Y ahí pues se puede evidenciar que las escenas que suceden de una calle a la otra es cuando se dan los enfrentamientos entre el pueblo y la policía, donde se llevan preso a Max Estrella. Se da la detención de él por el escándalo público por el cual lo acusaron, y luego tenemos una triste historia que también refleja como una crítica a la sociedad por el autor Ramón María del Valle Inclán, cuando vemos a una madre con su hijo muerto en la calle, y en este momento pues también podemos
ver otro acontecimiento similar cuando ya se da la muerte de Max Estrella. Los espacios que nos muestra es un Madrid muy triste, muy sombrío, que estaba reconocido por todos los lectores de ese momento, y era lo que los autores modernistas de la generación del 98 estaban reflejando dentro de los textos literarios. Acá se mencionan también otros lugares como la librería de Zaratustra, la calle de la Mantera, que era donde se encontraba la taberna de Picalagartos. Recordemos que los personajes que vamos a evidenciar ahí son muy reconocidos dentro del ámbito bohemio. Como les decía, está Max Estrella y también aparecen otros personajes que son los poetas modernistas y que estuvieron en conjunto con Max Estrella trabajando el papel que tenían estos personajes dentro de la literatura. Vamos a ver también dentro de los personajes los estratos sociales que están muy evidenciados, como ya veíamos, quienes tenían el poder y quienes no, y eran los dos grupos en los cuales se podían asociar, y era prácticamente la crítica que el autor hacía hacia la época. Usted pudo ver en el video sobre el esperpento, sobre esa deformación de la realidad, cómo es que utiliza el autor esta evidencia para expresar esta ridiculización o esta animalización. Acá tenemos nosotros que el esperpento caricaturiza y animaliza a los personajes, los retuerce y los destripa con una ironía cruel que enfoca a través de la parodia de los modelos literarios anteriores, románticos y realistas, como objeto de someter a la sociedad moderna a una crítica feroz. Eso es lo que el autor buscaba. Ramón María del Valle Inclán, dentro de su obra literaria, pues fue el enfoque, ¿verdad? Dejar atrás todo lo romántico, todo lo realista, para enfocarse de una manera más innovadora a lo que estaba sucediendo tras la expresión de los ideales de la generación del 98, a la cual perteneció el autor. Tenemos acá, ya para finalizar, unas imágenes. En estas imágenes nosotros podemos encontrar que hay unas placas. Estas placas pues hacen referencia en algunas calles de Madrid donde se dio a conocer la escena. Una de ellas, la que está al lado derecho, pues nos está haciendo referencia a la noche en la cual Max Estrella fallece, y la otra donde Max Estrella también anduvo vagabundeando con Don Latino de Hispalis. Los lugares que el autor representa son lugares reales, la sociedad que representa de igual manera, ¿verdad? Todo lo que podemos nosotros encontrar en la obra literaria, cuando usted ya la vaya leyendo, va a ir analizando, va a ver que es sumamente parecida a la realidad de la época, a la realidad de 1920 a 1924, donde se está ya dando a conocer la época modernista y de la generación del 98 de Ramón María del Valle Inclán. Bueno, ahora pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces recuerde siempre en el chat colocar sus dudas para que se le haga ya la resolución, y si no, pues posteriormente, cuando ya esté leyendo la obra literaria, puede consultarme a los medios de comunicación que nosotros tenemos y así hacer más factible la lectura de la obra. Los dejo con la sesión de preguntas y respuestas.